Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir la parábola La semilla de mostaza y su crecimiento. Jesús predicó el evangelio del reino, la gracia. ¿Cómo iba a ser su reino cuando Él venciera? Al morir y resucitar. En el momento en que Él viviera en cada uno de nosotros. Él habló sobre ese reino. Como es algo que no se ve, es intangible, Jesús lo comparaba con lo natural, con lo que se veía. En la parábola de hoy es igual. Recuerda, estamos hablando del reino de Dios aquí en la tierra. Ese reino está en nuestro interior, la presencia de Dios. Ese reino es inmutable, nada lo afecta, no cambia, permanece para siempre, de generación en generación. Ese reino es verdad, es real. Y Dios nos llamó a cada uno de nosotros para disfrutar de ese reino. Vamos a ir a Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Gracias. Jesús comienza el mensaje: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Verdad que es algo intangible? Es algo que no vemos. Lo compara con la semilla. La semilla de mostaza dice que mide entre 1 a 2 milímetros de diámetro. Es muy pequeña. Y compara el reino con esa semilla. Si uno ve la semilla a simple vista, parece insignificante porque es muy pequeña. Pero no vemos lo que contiene la semilla, lo que está en el interior de la semilla. Por llamarlo de alguna manera, la información de esa semilla. ¿Qué va a suceder con esa semilla al sembrarla en la tierra, en el campo? Eso tan pequeño, ¿qué va a suceder? ¿Qué tiene en su interior esa semilla? Nosotros vemos la cáscara de 1 a 2 milímetros, muy pequeña. Pero ¿qué tiene en su interior? Jesús compara el reino con esa semilla. Algo aparentemente pequeño es el mensaje, pero dice que al sembrar esa semilla que es tan pequeña, en su interior tiene vida. El interior de la semilla tiene vida. Hay una información que genera una planta, una hortaliza, pero dice que crece como si fuera un árbol. Es algo tan pequeño, ¿cómo llega a ser tan grande? Y no solo grande, sino que beneficia, porque dice que es vida para otros, en este caso los animales que compara, las aves. Da sombra y da vida porque genera más semilla. O sea, algo tan pequeño genera mucho. Algo tan insignificante aparentemente crece. Dice, así es el reino. Esa semilla de mostaza, pero después crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. De algo tan pequeño se genera algo muy grande. Eso está en el interior de la semilla, de lo que no vemos. Hablando ya en la parte espiritual, dice que así es el reino. Nosotros no podemos quedarnos en lo que se ve. Recuerda que el reino está en nuestro interior. Dios desde el antiguo pacto dice que Él no ve apariencias, no ve lo de afuera, Él ve lo de adentro. Ejemplo, cuando llamó
a David. Le dijo al profeta, usted ve la apariencia, ve lo de afuera, pero yo veo es el interior. Iban a escoger al reemplazo de Saúl. Y cuando llegó el primogénito, el profeta llegó a una conclusión de verlo grande, fuerte, y era el primogénito, dijo, este es. Pero Dios le dijo, no. Y recuerda que David, los hermanos no lo tenían en cuenta, pero tampoco el papá. Cuando comenzaron a buscar el rey, iban pasando uno a uno, y Dios le decía al profeta, ese no es, ese no es. Pasaron todos los hermanos, y el profeta asombrado dijo, pero es que Dios dice que en esta familia está el próximo rey de Israel. El profeta le dice al papá, debe haber algo falta, porque Dios dice que aquí está el próximo rey, pero ninguno de estos es. Se acuerda y dice, tengo otro hijo, sí, está por allá, lo tenemos cuidando las ovejas porque no sirve para nada. Por allá lo tenemos, es el último, pero se lo llamo a ver. Pues ese que los hermanos y el papá habían desechado por lo que se veía en el interior, Dios ve el interior, en el interior de él, Dios había puesto algo especial. Porque Dios estaba afuera en ese momento. Pero Dios tenía algo especial en ese espíritu, en el interior. Cuando llega, le dice Dios al profeta, este es el próximo rey de Israel. En el momento en que lo unge como rey, David no va y se sienta al trono. No. Cuando la semilla, en el ejemplo que coloca Jesús, y la siembra, no se forma ese árbol de una vez no queda eso tan grande, no, la semilla entra en un proceso de germinación, a llegar al punto que da el fruto. Cuando el profeta unge a David como rey, David y la familia sabe que va a ser el próximo rey de Israel, pero David regresa a sus labores con las ovejas, a cuidar el rebaño. No lo colocó como rey, porque David inicia un proceso parecido como la semilla, un proceso de germinación, un proceso donde Dios lo va formando hasta llegar al momento donde lo sienta Dios como rey de Israel. Pasa por un proceso, un tiempo, muchas cosas. Por ejemplo, como ser perseguido por Saúl, y David tener la oportunidad de ir en contra de él, matarlo y no hacerlo. Reconocer que él, el que lo quitaba de ser rey, era Dios, no él. Entonces está sometido a la soberanía de Dios. Respeta a Dios, ama a Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios lo lleva en un proceso, David, hasta que lo coloca como rey de Israel. Pero esa grandeza estaba en el interior de David. El reino de Dios está en nuestro interior, es Cristo el Señor. Y es como esa semilla. Nosotros nos vemos y vemos nuestro comportamiento del pasado. Cómo pensamos de pronto aún, o cómo pensábamos, cómo vemos la vida, de acuerdo a la estructura, como cada uno ha crecido. Pero Dios tiene algo en el interior de cada uno de nosotros, que es su reino, su presencia. Cuando Dios nos llama, inicia ese proceso de germinación. Es como si se hubiera plantado la semilla. En el caso nuestro, Cristo está en nuestro interior desde que llegamos a la tierra, pero no lo sabíamos. De ahí nuestro comportamiento pasado. No lo sabíamos, no conocíamos, veíamos el mundo de manera diferente. Cuando Dios nos llama, esa semilla comienza el proceso de germinación. Dios comienza poco a poco a alumbrar nuestro entendimiento y nos va transformando. Ese reino está al interior y comienza a aparecer lo sobrenatural. Lo imposible sucede, pero es por causa del reino que está en el interior, que es independiente de lo que vemos o del comportamiento nuestro.
De ahí lo necesario que ese proceso de germinación de esa palabra que está al interior de cada uno de nosotros es la relación con Dios. Es como esa semilla que se siembra, que necesita agua, necesita sol, necesita que la fumiguen. Esa semilla para que genere ese fruto. Igual, nosotros necesitamos la relación con Dios cada día, de leer su palabra, de hablar con Él, de orar, para que el reino que está en el interior se manifieste. Se manifieste. Y en el momento que ese reino se comienza a manifestar, es Dios en nosotros. No somos nosotros, no es nuestra voluntad, no es nuestra capacidad, es lo sobrenatural. Es lo sobrenatural de Dios en nosotros. Ese es el reino. Ese es el reino. Lo que logró David y colocarlo donde lo tenía no era la fuerza de David, era Dios. Porque Dios era quien lo cuidaba. Dice que Dios le dio a David, lo colocó como rey, lo colocó como señor, lo protegió y le dio la victoria sobre los otros pueblos. Era Dios quien lo hacía. Para disfrutar del reino de Dios, familia, no depende del entorno, ni de las situaciones, ni de cómo nos tratan a nosotros. Eso es lo sobrenatural. Recuerda que la palabra está en nosotros y esa cobra vida y va germinando como si fuera una planta, va creciendo la palabra y va alumbrando nuestro entendimiento. Y ese reino, ¿cómo se manifiesta? Es que nuestro comportamiento comienza a emanar por causa de Cristo, no del entorno, ni de cómo son las situaciones, ni cómo nos tratan las demás personas. El reino es tan claro que Dios va haciendo en nosotros, nos comportamos conforme a la palabra, porque conocemos la verdad. Y sabemos que Dios nos llamó para fortalecernos en la fe, para vivir conforme a su palabra, en un entorno donde no conocen a Dios. Pero nos llamó para hacer luz porque hay muchas personas que están listas, que Dios tiene listas para conocer la verdad. Y nos llamó a nosotros para que seamos ese colaborador para poder llevar su palabra y que haga en la otra persona. Genera vida, así como la semilla de mostaza que va creciendo hasta que llegan las aves, generan nidos, hay más semillas para más árboles, genera vida, comida, alimento para muchas personas con una sola semilla. Igual el reino que está en cada uno de nosotros es vida. Vida primero para cada uno. Vida para cada uno, porque aparece la fe. Y la fe es vida. Porque ante las circunstancias y la incertidumbre está la seguridad de la palabra que no cambia. Y esa palabra se cumple independiente de las situaciones. Y nos movemos por fe. Eso es vida. Pero también aparece la paciencia, que es vida. De esperar seguros y tranquilos, porque hay tiempos de Dios donde está su soberanía, pero sabemos que estamos seguros en su palabra. El reino es vida para nosotros, pero para un entorno le damos vida. Vida con nuestro comportamiento, porque ya no aparecen los gritos, ni la ira, ni el odio, ni el resentimiento, sino que aparece es el amor, el perdón, la comprensión. Aparece hacia el entorno, pero también es vida porque así como la semilla genera más semillas para que crezcan más árboles, así la palabra nosotros la compartimos para que otras personas que están listas sean llamadas por Dios. ¿Recuerda cómo veían a David? Pues lo veían insignificante. Dios no veía a David de manera insignificante. Igual, hoy uno se puede mirar y dice, pero ¿quién soy yo? ¿Cómo miren mi forma de ser? Tantos años, sí, yo creo que no soy capaz, no voy a poder, la edad o la situación, mire, no. Cuando Dios te llamó es para manifestar el reino que está en nuestro interior, que está en tu interior. Ese reino que es lo que Dios nos está dando. Y un ejemplo de eso es lo que está en 2 de Timoteo 1:7. En 2 de Timoteo 1:7 dice que en nuestro interior no hay cobardía. Mira, en tu interior no hay cobardía, pero no estamos hablando sobre ir a enfrentarnos de manera agresiva y violenta a las personas, no. Esa cobardía no se refiere a eso,
Se refiere a las situaciones y circunstancias, los retos, las metas, los objetivos que usted tiene en su vida personal, familiar, profesional, de negocios. Ante las situaciones, la educación de un hijo, de los hijos, la hija, la relación de pareja. Mira, no tenemos cobardía. Esas son las buenas nuevas. Lo que dice 2 de Timoteo 1:7 es, ¿qué es lo que hay en el interior? ¿Qué es la semilla? ¿Qué es lo que no vemos? Ese es el reino. No lo que ha salido, ni lo que ve la gente, ni cómo pensamos nosotros que somos. No, nosotros somos lo que dice Dios que somos nosotros. Y nosotros somos el pueblo de Él. Y Dios nos llamó para que veamos el reino que está en nuestro interior, que está en su interior, que está en cada uno de nosotros, que es su palabra, que está como si fuera una semilla esperando germinar y dar vida. Dar vida, pero es por el poder de Dios, no nosotros. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Hablar con Dios cada día y leer su palabra cada día. Familia, si nosotros no hablamos con Dios cada día y no leemos cada día, pues esa palabra germinar, ese reino de germinar que salga y crezca y se manifieste, pues va a ser lento. Ese es el método. Como coloca la semilla y hay un tiempo, y esa semilla necesita un tiempo, que se siembra, se riega, sale el sol, le da agua, y hay un tiempo. La manera de que eso que está en nuestro interior se manifieste es la relación con Dios. Pero en el interior de cada uno de nosotros está la vida, que es Cristo. La vida no está afuera, la vida está en el interior. La vida de la semilla está en el interior de esa cáscara que se ve, tan pequeña e insignificante. Ahí hay vida. La siembra y se vuelve la hortaliza más grande, la mostaza. En nosotros está la vida, no importa lo que hayamos hecho. Mira, no importa el mal comportamiento del pasado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo importante es hoy. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré en él. Hoy, a partir de hoy, Señor, ayúdame en mi comportamiento para que la vida que está en mi interior se manifieste. No el deseo engañoso. Es la vida. Y la vida es Cristo. Y esa vida está en todos nosotros. Y ahí está el reino. Y ese reino se va a manifestar. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la vida que tenemos nosotros? Pues en 2 de Timoteo 1:7 dice que nosotros tenemos es espíritu de poder, amor y dominio propio. Espíritu de poder, amor y dominio propio. Su presencia. Oiga, dominio propio. Pero yo os digo siempre que todo, que yo no puedo porque eso me maneja, que eso me somete. ¿Y tengo dominio propio? Vida. Todos tenemos dominio propio. Vida. ¿Cómo se manifiesta? Dios, porque eso emana de Dios. Esa vida no es de nosotros, no es nuestra voluntad, no es nuestra capacidad. Eso está puesto ahí, pero necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Apartados de Dios, nada podemos hacer. Recuerda que hemos compartido cada domingo eso. Ese es el reino. La vida está en el interior y está esperando es que se manifieste, que crezca, que germine y crezca. Entonces, ante las circunstancias del día a día, debo recordar que nosotros tenemos dominio propio, templanza. Es decir, que las otras cosas ya no nos pueden controlar. No somos esclavos, somos libres, pero es gracias a Dios, gracias a la relación con Él. Hay un dominio propio y hay amor, no hay resentimiento. Ese amor no guarda rencor, ese amor no es jactancioso. Ese amor todo lo soporta. Ese amor está en nosotros y es vida, vida para nosotros y vida para nuestro entorno. Ese es el reino. Jesús dice, ¿cómo es el reino de Dios? Como una semilla que parece insignificante, pero en el interior hay vida cuando inicia el proceso de germinación hasta crecer. Igual en nosotros, el reino está en nosotros. Lo importante es vernos como Dios nos ve. ¿Y cómo Dios nos ve? Que somos unos bendecidos. Que con Él todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que lo imposible sucede, que el milagro sucede, que los deseos del corazón se cumplen, los anhelos. ¿Por qué? Por causa de Él. Porque en el reino de Dios es Él haciendo en nosotros.
es Él haciendo en nosotros. Entonces, el reino se manifiesta en nuestro comportamiento que va a ser moldeado por la palabra. Entonces, familia, es algo maravilloso conocer que en el interior está la vida. El por qué nos sentimos bien es por causa de la presencia de Dios. El por qué nos sentimos bien es por causa de la presencia de Dios, porque ahí nada nos afecta. Si nuestra roca es Cristo, el Señor es su palabra, todo es para bien, todo es para bien, para los que aman a Dios conforme al propósito que Él nos llamó. Lo que nos sucede en la soberanía de Dios, como lo que estamos viviendo en estos tiempos, nadie lo ha generado, es soberanía de Dios, pues todo es para bien, tiene un propósito, tiene un propósito. Un primer propósito, hablábamos hace 8 días, es ser dependientes de Dios. Necesitamos de Dios. ¿Sí? Todo cambia en un momento, todo puede caerse, todo se puede cerrar, dificultades, adversidades, pero al que no pueden cerrar, el que no se cae, el que nada lo limita, es el Dios vivo que vive en ti. El reino de Dios, eso es vida. Él genera gozo y paz independiente de las situaciones, pero eso es gracias a la relación con Él. Y Dios provee independiente de las situaciones, porque ese es Dios. Dios dice que Él es el dueño del universo. Él es Dios y Él nos da lo que necesitamos, sabiendo siempre que nos toca hacer lo que nos corresponde. Nos toca hacer lo que nos corresponde, pero como nosotros dependemos es de Dios, coloca sus medios, nos mueve, busca los medios para que llegue lo que necesitamos, nos guarda del mal, nos aparta, nos cuida, porque ya sabemos que nosotros dependemos es de Él. El reino de Dios, cuando dice de la semilla de mostaza, se refiere es que debemos de ver la vida que está en nuestro interior. Mira, hasta ahora apenas esa vida se está manifestando en nosotros. Una vida, lleguemos al punto de experimentar la paz. Dice, la paz en todo momento, en toda circunstancia. Apenas estamos experimentando eso. El gozo, experimentar el contentamiento en todas las cosas. El llegar a un momento donde realmente cada día vivamos por fe, o sea, no por vista. Entonces los comentarios, lo que dicen, lo que ven, pues se analiza y se mira, pero vivimos por lo que dice la palabra. Apenas estamos germinando en el reino, familia, y si hemos disfrutado lo que disfrutamos, se busca el reino de Dios y lo demás viene añadido. Si apenas estamos disfrutando y está germinando ese reino en nosotros, imagínate lo que nos espera en nuestras vidas y lo que va a ser de bendición para nuestro entorno y para llevar la palabra a los demás. Apenas está germinando. El reino está en el interior, familia. Por favor, no perdamos de vista la relación con Dios. Que nada nos aparte ese tiempo con Dios, que podamos ver claramente que es el tiempo productivo, que no lo veamos en poco o que no sirve. Claramente que su palabra permanece. Que todo cambia, pero su palabra es verdad. Que el hombre está colocando sus doctrinas y su pensamiento, pero ese igual va a pasar, pero su palabra no. Dios nos ha sacado de todas esas tendencias y modas, del engaño, para plantarnos en algo que permanece para siempre, que es su palabra, que es su reino. Es su reino. Familia, Jesús continúa hablando ahí mismo Marcos y habla sobre las semillas. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Y habla sobre el crecimiento de la semilla. No de la mostaza, de cualquier semilla. Habla de la semilla. Dice, ¿cómo crece una semilla? Entonces vamos a ver a Marcos capítulo 4, versículo 26, 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Gracias. ¿Cómo es el proceso del reino?
Lo compara con el proceso que sucede cuando se siembra una semilla. La persona la siembra la semilla, pero él realmente no sabe qué sucede. Él hace lo que le corresponde, pero no sabe cómo es que eso crece, se desarrolla hasta llegar al punto a que genera un fruto para el beneficio de las personas. Así es el reino. Él coloca la semilla, la riega, el sol, la fumiga, pero hay una parte donde él no entiende qué sucede, que es lo que tiene esa semilla, la vida que hay interior de la semilla, por llamar de alguna manera la información de esa semilla para que genere el árbol y luego el fruto. Y dice, así es el reino de Dios. El reino de Dios está en nuestro interior. La palabra Dios nos llama. Comienza el proceso nosotros al leer la palabra cada día, el estudio bíblico, nos congregamos, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Y a veces pensamos que no sucede nada en nuestra vida. A veces pensamos que no sucede nada en nuestra vida. Pero olvidamos que las semillas, cuando coloca Jesús el ejemplo de la semilla, pues todas las semillas no salen, no germinan al mismo tiempo. Todas las semillas no crecen en la misma velocidad. Todas las semillas no dan fruto en la misma época. No. La semilla la coloca y cada semilla tiene algo diferente. Y nosotros nos compara con esa semilla y cada uno de nosotros en ese reino somos diferentes del trato de Dios que hace en nuestras vidas. Y uno no entiende cómo funciona eso, porque pensamos que no está sucediendo nada. Parecido como el ejemplo del bambú, que se coloca la semilla y pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses y nada. 7 meses, 1 año y nada. Si la persona que sembró la semilla no conoce, no sabe, abandona. Abandona porque no conoce. Igual la parte espiritual. Nosotros sabemos que es la palabra la que actúa en nosotros. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, la palabra que nosotros leemos cada día, la palabra que compartimos, esa palabra actúa en nosotros, o sea, hace, es una verdad. Solo que esa palabra hace conforme a la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Por eso es necesario la paciencia en nosotros mismos, de esa obra que está haciendo Dios en nuestra vida, la paciencia. ¿Qué nos corresponde a nosotros? La humildad de decirle a Dios que lo necesito, leer su palabra y orar para que alumbre mi entendimiento, que alumbre nuestro entendimiento, para salir del engaño, de la vanidad, de la envidia, del odio, de la idolatría, de la hechicería, salir de todos esos engaños del mundo, para vivir conforme a su palabra, vivir en su reino. Para que eso se manifieste, es como lo de la semilla de bambú. Entonces hay unos que es más tiempo, otros menos tiempo. Pero si no conocemos que la palabra actúa en nosotros, vamos a abandonar la relación con Dios. Porque decimos que no pasa nada. No, mire, no pasa nada. Yo leo la palabra y oro y sigo pensando igual y actuando igual. No desmaye. Bendecido, no desmaye. Es como una semilla. Tiene un tiempo y todos no somos iguales. En el reino cada uno somos diferentes. Cada uno tenemos funciones diferentes. Cada uno tenemos propósitos diferentes. Pero la verdad es que cuando oramos y leemos la palabra cada día, si cada día hacemos eso, lo que nos corresponde a nosotros, Dios está haciendo. Y eso es por fe. No entiendo cómo, no entendemos, pero Dios está haciendo. Poco a poco en su tiempo. En algunos se nota mucho, muy rápido. En otros no. En otros no se nota nada como lo del bambú. Pero llega un momento del bambú que cuando germina, dura 6 meses su proceso de crecimiento solamente. Y es muy fuerte y alto. Y nada lo tumba. Un viento fuerte no, porque quedó un tronco robusto, fuerte para su función.
Recuerda que espiritualmente tenemos funciones. Es diferente la cebolla, que dura tan poco tiempo, germina, y cómo se arranca de fácil. Porque es que la cebolla tiene una función. Pero el bambú va a tener otra función, que son necesarias, son diferentes tiempos. Igual nosotros tenemos diferentes tiempos sobre la tierra para disfrutar de ese reino. Es como esa semilla. El tiempo lo marca es Dios. El tiempo que marcó a las semillas es Dios. Sí, cada semilla, la siembra hay que esperar. Los tiempos los marcó Dios en las semillas. No puede hacer nada, esperar. Entonces la palabra sí actúa en nosotros, ¿sí? La palabra sí hace en nosotros. Pero hemos de ser pacientes. Si no, abandonamos. Entonces un día sí leo la palabra, otro día no la leo. Un día oro, otro día no oro. Pasan 10 días sin orar. 15 días. Hay un problema, ahí sí oro. Sí, y todos los días orando, Señor el trabajo, deme un trabajo, eso que no hace. Y lee la palabra todo el día y ora y ora. Y Dios contesta las oraciones, le da el trabajo. Entonces ya por causa del trabajo, Dios, ya no, porque ya estoy ocupado. Ya tengo el trabajo, ya no puedo. Ya tengo que trabajar, entonces ya no puedo orar. Estos son errores. Familia, nosotros, el reino está en el interior, la vida está en el interior. El trabajo puede volverlo a perder. El negocio se puede cerrar. Pero Dios no lo pierdes. Dios no se cierra, Dios no se cansa. Dios te abre otro trabajo, Dios te da otra oportunidad, Dios te da vida todos los días, Dios te da paz todos los días, Dios te da gozo, Dios te da seguridad, Dios te da fe. Dios, ¿qué necesitamos? Es a Dios para salir. Pero nosotros nos quedamos con lo que vemos, que es pasajero, que es inestable, que hoy es y mañana no es, y el que es todos los días, el que es seguro por no verlo, lo desechamos, no lo valoramos. Cuando lo más valioso, lo que está diciendo es lo del interior, y en el interior nuestro está la vida, que es Cristo. La semilla tiene una información natural puesta ahí por Dios, y germina y sale el árbol y el fruto. Pero pasando a la parte espiritual, en nuestro interior esa información es Cristo, es Dios, la presencia de Dios. Como no la vemos, y hay un mundo que cada día desecha más a Dios. Recordemos la generación que nos tocó vivir. Los hombres más inteligentes sobre la tierra ahora, en la parte natural, dicen que Dios no existe. Y son los hombres más inteligentes, con más logros, y que están manejando el mundo, hablándolo naturalmente. Recuerda que eso es propósito de Dios. Entonces la gente dice, pero mire, ellos dicen que no existe Dios y mire cómo viven de bueno. ¿Viven de bueno? ¿Usted sabe cómo está el interior de esas personas? Familia, Cristo es la vida. ¿Usted sabe cómo está el interior de la persona? Samuel lo vio, el profeta Samuel lo vio y dijo, grande, fuerte, fornido, primogénito, está bien. Y Dios le dijo, no, eso es lo que usted ve por fuera, pero el interior está mal, ese no es. Cuando entró David, ese es. ¿Y por qué? El interior. Tu interior está Cristo el Señor. Los deseos del corazón, los anhelos, está el poder de Dios. Dios te abre puertas. Dios no nos deja avergonzar. Dios nos coloca por cabeza. Pero necesitamos de esa relación con Dios. La palabra es la que hace. ¿Cómo germina ese reino en nosotros? Por medio de la relación con Dios. Y apenas está germinando en la congregación el reino. Apenas nosotros comenzamos a disfrutar ese reino, familia. Estamos apenas iniciando. Dios tiene cosas sobrenaturales en nuestra vida para disfrutar de esa vida abundante. ¿En dónde? En el interior, que se manifiesta. Recuerda que la semilla de mostaza, en el interior está la vida, y se manifiesta hasta que le da nido a las aves. Pero eso pasa un proceso hasta que llegue ese punto. Igual, nosotros es una vida que está en el interior, que nosotros disfrutamos, pero después va a ser de bendición a un entorno social, a la familia. Va a ser de bendición y a personas que le vamos a llevar la palabra, que están listas. Entonces, el reino de Dios, familia, es la vida que está en nosotros. Es la vida, y no importa cómo esté la circunstancia, no importa cómo esté la situación hoy, Dios nos ha llamado es para que eso germine. Y esa vida hace el milagro.
Si hay enfermedad, desaparece la enfermedad, la dolencia. Dios nos restaura, porque es vida. Es vida. Entonces comienza esa vida a inundar nuestra alma de paz, de gozo, ¿sí? De comprender las cosas del mundo. Mira, cada vez que salgamos, nosotros debemos de recordar cómo es el mundo. Hay caídos y hay escogidos. Hay que portarnos sabiamente. Cada día hemos de pedir a Dios sabiduría. Hay caídos y hay escogidos. El caído, entonces ya entendemos por qué la maldad en el mundo. Eso no hay manera de erradicarla. Imposible. Ya lo sabemos. Necesitamos es sabiduría, dice Dios. Alerta, tiempos difíciles, sabiduría. Esa vida está en nuestro interior. No nos tenemos que sentir cobardes, porque nosotros no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder. Pero ese poder no viene de nosotros, sino de Dios, que nos da sabiduría para movernos en el mundo. Y familia, y a medida que pase el tiempo, cada día, si la sabiduría siempre ha sido necesaria en la tierra, pues familia, ahora cada día va a ser más necesaria la sabiduría de Dios, más. Debemos de orar mucho a Dios para no caer en el engaño del mundo, sino movernos en medio de todas estas situaciones conforme a su palabra. Eso hablando del reino de Dios en nuestro interior, para que se manifieste ese reino que es la vida. Sí. Por ejemplo, la angustia, pues la angustia no es vida. Pero Cristo el Señor que está en nosotros tiene la vida. Para que inunde esa alma y en medio de las situaciones aparece la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el reino. Va creciendo, va germinando y va generando. Como la semilla, la relación. Entonces aparece la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el reino. Ese es el reino de Dios que es real aquí en la tierra. Y para ese reino aquí en la tierra sí es vital nuestro comportamiento. Es fundamental, sí, es fundamental. Recuerda, no importa cómo me comporto, pues no vamos a disfrutar del reino que ya lo hemos hablado los domingos anteriores. Eso hablando de nosotros. Pero está el reino que se extiende. Y el reino que se extiende es llevar la palabra. Y llevar la palabra, en 1 Corintios capítulo 3, Pablo dice que compara nuevamente con la semilla. Dice que uno siembra y otro riega. Vuelve a hablar de la semilla Pablo. Pero dice que el que hace crecer esa semilla es Dios. Entonces, cuando nosotros llevamos la palabra, hay una responsabilidad en nosotros delegada, familia. Dios nos llama. El reino crece en nosotros, pero ese reino no crece en nosotros para nosotros mismos. La semilla crece y llegan aves a hacer nidos en ese árbol, para beneficio de otros. Ese árbol da alimento a otros. Ese árbol da más semilla para que genere más árboles. Nunca el reino de Dios no es para beneficio propio, nunca. El reino de Dios es pensando siempre en el otro. Siempre en el otro. Ese es el reino. Entonces cuando Pablo habla del reino de Dios, dice, mire, es como una semilla. Una la siembra y otro la riega. No es que usted esté sembrando la palabra. No, cuando usted la comparte. Cuando usted la comparte por primera vez a alguien, es como la semilla fuera sembrada. Es como un símbolo. La palabra está ahí. Se alumbra el entendimiento. Entonces hay una persona que comparte y otros que riegan esa semilla, que es seguir dando la palabra. Pero el que da el crecimiento en la persona es el que da el crecimiento en nosotros, es Dios. Si en nosotros nuestra voluntad y nuestra capacidad no crecemos en el reino espiritualmente, o sea, en nuestra capacidad no podemos disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento, imposible. Por eso dice, sobrepasa todo entendimiento, o sea, la razón natural y la lógica dice, no, así no se puede vivir, ese es el mundo. En el reino de Dios, Dios nos da algo que solo Él brinda. Lo hermoso del reino es que la vida que ofrece Jesucristo solo la brinda Él. No hay otro lugar, no hay otra persona, no hay otra forma. Por eso Él dijo, soy el camino. Jesucristo da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La da es Él. Él es el que la va a dar en la persona. Él es el que está haciendo en nosotros. La palabra actúa en nosotros, hace en nosotros. Nosotros llevamos la palabra y la que hace en la persona.
Nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Sembrar y regar, dependiendo de lo que nos haya dado el Señor, dice Pablo. La función, y eso cada uno la dio Dios. O sea, lo que estamos desarrollando nosotros en el cuerpo de Cristo, en la congregación, nos la dio Dios de antemano y va saliendo a flote. Por eso no tenemos que entrar en la congregación con rencillas, envidias, no, porque ya hemos hablado hace 8 días que todas las funciones son necesarias. El reino de Dios, dice Pablo, debemos de sembrar, regar la palabra, sembrarla y regarla, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Qué si nos corresponde, familia? Y en este tiempo de tanta angustia, de tanta preocupación, por todo lo que se vive, tanta muerte, difícil, familia, difícil. En medio de todas estas situaciones, la palabra es lo que da vida. Usted está disfrutando de la vida. Nosotros no nos podemos quedar con esa vida rico nosotros disfrutándola. Cuando tengo el compañero de trabajo que está preocupado, angustiado, mantiene tomando licor, él piensa que eso le va a solucionar los problemas. Lo que estén haciendo y él le comparte a usted los problemas y le dice, tengo esta dificultad. Y usted con la vida y no le dice nada. Todos los problemas y no siguen. No nos debemos de avergonzar del evangelio, familia. Dice la palabra, no nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios. No es nuestro, no es usted, no soy yo. El que da la vida es Dios. Él es el que nosotros hablamos la palabra, la regamos, la compartimos, la regamos. Dios es el que da el crecimiento, así como lo está haciendo en nosotros. Dios da el crecimiento en nosotros. Él nos va llevando de gloria en gloria. Pero sí debemos de compartir la palabra. Que el amigo le diga, no me hable más de eso. Ah, bueno, sí, listo. Sí, porque si no quiere escuchar, recuerda que el evangelio no se obliga. Pero yo ya le hablé la palabra. Y te vas a sorprender cuando un día te dijo, no quiero saber de nada de eso. Cuando a los 3 meses, a los 5 meses, al año, a los 2 años te diga, ¿cómo es que es eso? Nosotros hacemos lo que nos corresponde y pasaron meses, pero como la palabra hace, uno no entiende. Así como la semilla que dice, no se entiende qué pasa, igual la palabra. Uno no entiende cómo Dios hace en nosotros y cómo Dios hace en los demás, pero hace porque es el método de Dios. Así es el reino. Entonces, familia, la vida, esto es nuestro interior. Esa vida apenas está germinando, apenas está aclarando nuestro entendimiento. Ay, yo andando con envidias y ya veo claramente que no, que para todos hay. Entonces me enfoco en lo mío. Oiga, todo lo que yo tenía y no me había dado cuenta, todo lo que Dios me había dado y no me había dado cuenta, comienzo a tener vida. Apenas Dios está germinando vida, familia, por lo que me angustiaba. Yo todo preocupado por eso. Y mira lo que dice la palabra. Dios mío, ¿por qué me angustié tanto si yo sé que usted tiene cuidado de mi vida? Como los pájaros, que unos vagos no hacen nada y yo como me esfuerzo. Entonces tengo que estar tranquilo, toda labor tiene fruto. Gracias Dios, toda labor. Yo nomás salgo y usted no me deja avergonzar. Ya entiendo, me voy a colocar por cabeza, ya comprendo, Señor, es usted. Me toca hacer lo que me corresponda, pero es usted. Listo. Qué descanso, Dios. Que antes yo todo preocupado y angustiado pensando que era yo que sostener y difícil, mucha angustia. Vida. Apenas vamos a iniciar a disfrutar de la vida. Está germinando en la congregación para la gloria de Dios. Vida, ese reino que está en nosotros, que es su presencia, cobrando vida, que cada día es más real. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cada día en la congregación, cada persona está disfrutando ese versículo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando usted dice, mas Cristo vive, no significa que está. Dios ha estado en nuestro interior desde que llegamos. Pero vive es que ha ganado el alma. Es que está germinando esa vida. Vive. Y cada día vive. Yo con la codicia y avaricia y peleando por negocios que se acabaron. No. Siempre tenga en cuenta la historia de Isaac. Se fue a abrir
los pozos y llegaban los filisteos. Nomás él abría, encontraba agua, eso es de nosotros. Él no se ponía a pelear, se corría. Quédese con esa agua. Se corría Isaac. Habría otro. Donde ellos iban no había agua. Él la abría y ahí sí había agua. Y llegaban los filisteos. Isaac, ese también es de nosotros. Listo, quédese con eso. No es que esta tierra es de nosotros, quede con eso. Entonces Isaac se corría. Y habría otro. ¿Qué había ahí? Agua. Y llegaban los filisteos. Hasta que se corrió tanto que los filisteos ya lo dejaron. Dijeron, ya tenemos agua, dejémoslo allá. Y abrió otro y abrió otro. Que el rey de los filisteos se dio cuenta, ese Isaac tiene algo, ese Isaac tiene algo. Se fue donde Isaac a decirle, venga, hagamos las paces y yo quiero estar bien con usted, porque si estoy bien con usted, usted es un hombre próspero, pero es que no tengo el Dios suyo, no tengo el Dios suyo. Dios de Isaac es el Dios que vive en ti, el Dios que te da donde otros no encuentran, el Dios que te da donde otros no encuentran, donde otros dicen no hay, el Dios te da a ti. Ese Dios nos da a nosotros. Pero ¿cómo si no había? Tranquilo, para todos hay. Entonces vivimos vida, fe, pero gracias a una relación con Dios, familia. Gracias a esa relación. Y debemos de llevar esa vida. Esa vida no nos podemos quedar con ella. No. Tranquilo, en amor, paciencia. Cada vez que alguien le hable de un problema, compártale palabra. Dos cosas va a suceder. Cada vez que la persona se le queje, le dé un problema y usted le comparta palabra, pueden suceder dos cosas. Que le diga, ay, qué bueno la palabra, cuénteme más. O no le vuelve a contar problemas para no escuchar de la palabra. Entonces, como usted cada vez que le dice, tengo este problema, y usted mire la palabra, ve a Dios. No, pues que cada vez que yo le digo un problema, me hablas de Dios. No, yo ya no le cuento problemas. Puede ser eso. O llega la palabra. Familia, hay una responsabilidad delegada en nosotros, que es compartir vida. La vida es Cristo. La vida es Cristo. Cristo vive en ti. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en nosotros, cada día haciendo más. Una vida sobrenatural. Una vida sobrenatural. En esa vida sobrenatural, Gedeón, Moisés, fueron personas que Dios llamó, parecido como David, que ellos pensaban que era imposible hacer lo que Dios les decía, pero la vida el que le estaba llamando era Dios. No hay nada imposible. Dios nos llamó para tener esa vida y vida en abundancia que Él vino a dar. Y esa vida está en nosotros, está en ti, está en mí, está en cada uno de los escogidos. Que en medio de las circunstancias tan difíciles que vivimos, situaciones tan adversas, pues Dios nos ha llamado para ver más allá. ¿Y qué es ver más allá? Su palabra. Una palabra que es verdad hoy, familia. Esa palabra era verdad hace 8 días, hace un mes, hace 15 meses, pero también es verdad mañana y en una semana. Cuando nos movemos con la palabra, esa es la vida. Esa es la vida. Porque es que esa palabra nada la afecta. Esa palabra no cambia. Esa palabra no dice, porque sucedió algo, entonces no se va a cumplir. No. Si dice que Dios te da los deseos del corazón, es independiente de la situación y las circunstancias. Y hemos visto los testimonios de la congregación, cómo Dios ha concedido deseos del corazón en medio de la adversidad. Y Dios lo da. Porque es que la adversidad para Dios no existe, familia. Dios en un pasaje dice, para mí es fácil, dice. Para mí es fácil. Dice, para que el hombre es imposible, para mí es posible. En otro dice, para mí es fácil. Entonces miremos que lo que dice la palabra se cumple. Es Dios generándolo, familia. Entonces vamos a mirar lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gracias. Ese fruto del Espíritu es la vida.
Y ese está en nuestro interior. Ese es el reino de Dios, a medida que germine y crezca en nosotros. Eso lo está haciendo Dios en todos. Es una realidad. Así no lo veamos ni sepamos cómo, Dios lo está haciendo, familia. Y Dios nos llamó para disfrutar de eso. No perdamos de vista que las circunstancias y las situaciones no nos hagan perder de vista el reino, su palabra. Pues no vivimos por vista, vivimos por fe. No vivo por vista, vivo por fe. Lo bueno y lo malo hizo Dios para que no hallemos nada fuera de Él. Todo este tiempo nos tiene que centrar es que basta el tiempo pasado, ya Dios nos llamó a vivir conforme su palabra. ¿Para qué vamos a angustiarnos, a vivir mal, si Dios tiene su reino? Que el reino que es ese fruto del Espíritu vivo en nosotros, en medio de las circunstancias. Y eso lo genera Él. Es real todo lo que está viviendo. Ah, sí, pero hay una palabra que está por encima de eso. Y nosotros vivimos en esa palabra, en obediencia, por fe, en amor, que Dios nos ayuda, porque en nuestra capacidad es imposible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es Dios haciendo en nosotros para poder movernos gracias a la fe. La vida es que vamos a disfrutar de ese amor en nuestro interior, de ese amor sobrenatural el cual inunda nuestra alma. Damos en el hogar amor, no estamos pidiendo amor, no estamos hablando del amor de entre esposos o entre hijos, no, es el amor de comprender al otro, de entender al otro, de soportar en medio de las circunstancias, de saber lo que está viviendo el otro. Ese amor nos permite soportar eso. Entonces somos como esa grano de mostaza que creció y fue nido a aves. Entonces usted siendo fuerte para otras personas. Que usted tenga el amor de Dios, el gozo, la paz, la paciencia, bondad, su fe, la mansedumbre, la templanza, pues eso está en un estado de un alma con vida en medio de las diferentes situaciones. Y se toman decisiones cada día más sabias, sí, más sabias. Nos salimos de la tendencia y del entorno para vivir conforme a la palabra. Y ahí estamos seguros, porque esa palabra se cumple. Entonces, familia, Dios nos llamó a disfrutar de ese reino. El reino está en nuestro interior. Es Cristo, la vida, ese fruto del Espíritu que se manifiesta por medio de la relación con Él para beneficio de cada uno y del entorno. Pero también ese reino no es para que quede en el beneficio nuestro y del entorno, no, sino cada vez que Dios nos dé una oportunidad de un amigo, un familiar, un compañero de trabajo que nos dé la oportunidad y nos hable de un problema, la solución a todo problema es la palabra. Conocerás la verdad y la verdad hará libre. La palabra lo va a guiar. La palabra le va a transformar la manera de pensar. La palabra hace que sucedan milagros en su vida. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.